3 de esta epístola explica, ¿cierto?, la medida en que el equipo pastoral, ¿cierto?, Pablo, recuerden, escribe con Silvano y Timoteo, ¿qué es lo que hicieron ellos para proveer la necesidad de los tesalonicenses? Recuerden que, de acuerdo a Hechos 17, el apóstol Pablo permaneció con su equipo ahí aproximadamente, ¿se acuerdan cuánto tiempo? Casi un mes, casi 3 fines de semana, ¿cierto? Y hay algunos que entienden que eso pudo haber sido un mes, pero tuvo que salir rápidamente de ahí. ¿Por qué razón? Porque había persecución de los judíos. No se permitía, ¿cierto?, predicar y estudiar la Escritura. En el día de hoy nosotros no pensamos así porque, bueno, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros simplemente venimos al culto, nos sentamos, nos retiramos y no pasa nada. Pero en el primer siglo, hermanos, la situación de la iglesia no era así. Era una iglesia bajo persecución. Una iglesia bajo persecución interna, si se puede decir, porque el judaísmo era una constante oposición al cristianismo, pero también el imperio romano, ¿cierto?, no permitía, en este caso, cultos tan radicales como el cristianismo. No es que el imperio no aceptaba cultos, lo que no aceptaba era que alguien o un grupo de personas dijera que solo Cristo, ¿cierto?, era el único Señor y Rey, ¿cierto?, de reyes. Y eso era demasiado radical. En el día de hoy escuchamos, ¿cierto?, que muchas veces en las noticias, ¿cierto?, se mencionan a ciertos grupos como radicales, o de hecho a ciertos candidatos, como los que vemos, algunos son muy radicales. En realidad no siempre es así, es porque el mundo en sí, por el contrario, ¿cierto?, de conservarse en criterios mucho más, digámoslo así, altos y superiores, se ha perdido en lo que es la inmoralidad y en la corrupción. Para un corrupto todo llega a ser radical. Para una persona que ha perdido, ¿cierto?, se rige por la cultura de este mundo, todo llega a ser radical. Entonces es importante entender esto, y evidentemente esto iba a traer una necesidad. ¿Qué vamos a hacer con los hermanos de Tesalonicenses? Quedaron solos. ¿Quién los va a pastorear? ¿Quién los va a visitar? ¿Quién va a hacer el informe para entregarlo, ¿cierto?, al cuerpo, en este caso a la corporación? No había corporación en ese tiempo. Pero imagínense ustedes, Pablo y su equipo están en Tesalónica, tienen que salir rápidamente. Pablo tuvo que salir de noche incluso por la persecución que había, y hay un grupo de hermanos y fue salvo por el Señor y quedan solos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros si quedáramos solos, por ejemplo? ¿Quién, no sé, tomaría la responsabilidad? A veces asumimos, hermanos, que las personas que están en el liderazgo, entre comillas, tienen que estar ahí. Y parece que damos por sentado de que alguien va a tener que dirigir, alguien va a tener que predicar. Yo simplemente tomo mi Biblia, me siento y no pienso necesariamente que eso también es una provisión de Dios. En el contexto, ¿cierto? Seguramente muchos pensaron, ¿quién nos va a enseñar ahora? ¿Quién nos va a guiar ahora? ¿Quién nos va a pastorear? Y por supuesto la preocupación de Pablo. Imagínense un pastor que viene a un lugar, que está 3 fines de semana y después se va. Claro, Pablo no era como muchos del día de hoy. Pablo estaba preocupado porque, obviamente, él se pregunta, ¿cómo van a crecer en la fe? ¿Podrán mantenerse realmente unidos? ¿Cuántas iglesias han tratado de partir y han fracasado en el proceso? Por falta de liderazgo, por falta de pastoreo, por falta de enseñanza, y se han perdido. Esta es una situación complicada, hermanos, y eso lo notamos nosotros, por supuesto, en Hechos 17, el contexto donde surge también todo esto. Y en los primeros versículos que notamos, una lectura simplemente normal, bueno, Pablo dice que decidimos quedarnos solos en Atenas, porque después de que ellos están en Tesalónica, ellos tienen que, obviamente, Pablo tiene que salir corriendo, y finalmente llega a Atenas. Y en Atenas, obviamente, ocurre lo que ocurre de acuerdo al capítulo 17 de Hechos. Recuerden que él llega a Atenas y queda sorprendido. ¿Por qué razón? Porque en Atenas está la corrupción misma, ¿cierto? Hay un panteón de dioses, la gente cree en cualquier cosa, ¿cierto? Y él queda impresionado y su espíritu se enardecía mientras veía
a Atenas, la ciudad de los griegos, de los filósofos, la ciudad de los grandes pensadores, pero al mismo tiempo una ciudad totalmente corrupta, ¿cierto?, donde había una mezcla de dioses, y él dice, ¿cómo es posible? Ahora, noten que los primeros versículos dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Seguramente conversaron Pablo y su equipo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo me quedo acá mientras tanto y vemos ahí lo que vamos a hacer con los hermanos de Tesalónica, pero creo que aquí también hay necesidad, y de hecho Pablo obviamente, si ustedes recuerdan Hechos 17, él se pone a predicar, ahí también en el Areópago, en donde había un montón de Dios. Y ahí obviamente ustedes conocen el contexto en Hechos 17, ya te oiremos otra vez, le dicen algunos, pero hay varios que creyeron el mensaje del Evangelio. Ahora, Pablo nos explica en estos primeros versículos que él quiere que él obviamente nos explica lo que decidieron. Él quedó solo en Atenas, ¿cierto? Yo, Pablo, ¿cierto? Lo dice después. Y llegaron a un acuerdo, de acuerdo al versículo 2, ¿de qué cosa? Noten el versículo 2. Voy a leer el 1 para entenderlo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, con Silas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio. ¿Para qué? Para confirmarlos y exhortarlos respecto a nuestra fe. ¿Cuál es la decisión que ellos tienen que tomar? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a tener que dividirnos como grupo, ¿cierto? Como equipo pastoral. Nosotros nos quedamos acá en Atenas. Timoteo, por favor, anda a Tesalónica. ¿Por qué? Porque los hermanos quedaron solos. Ellos necesitan de tu presencia, ya necesitan que tú puedas hacer algunas cosas que son necesarias. Entonces, hermanos, desde el punto de vista histórico, se dan cuenta que la historia es importante. Necesitamos tener un marco para comprender los hechos. Todos los hechos cristianos y que están en la Escritura tienen un contexto. Cuando no entendemos la historia, ¿cierto?, muchas veces perdemos este foco y no nos podemos ubicar en ese contexto. Ahora, lo anterior, como dije, es el hito histórico, son los detalles contextuales de los hechos. Ahora, por supuesto, como estudiantes de la palabra del Señor, la historia no es primordial, sino que aquellos aspectos espirituales que están dentro del marco histórico. Por eso es importante entender, por ejemplo, cuando leemos el Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿en dónde estoy parado? ¿En qué libro estoy parado? ¿Es un libro exílico? ¿Post-exílico? Por eso es importante entender y leer la Escritura desde el comienzo, para ubicarnos donde estamos. Ahora, lo importante, por supuesto, es lo espiritual, es los principios que nosotros podemos rescatar de ello. Ahora, por eso la pregunta, ¿cuáles son las enseñanzas que encontramos en estos 5 versículos que esta mañana vamos a estudiar? En este punto, por supuesto, vamos a aprender algunos principios que podemos aplicar, hermanos, que implican también una aplicación directa para nosotros, y específicamente para el problema que estaban teniendo los tesalonicenses. Recuerden, Pablo tiene que ir rápido, salir de ahí, la persecución era demasiada, y hay un grupo de hermanos que se reunían, y recuerden que en el primer siglo no habían templos, se reunían en las casas, eso eran las iglesias, y ese grupo de hermanos iba a quedar solo. ¿Quién podría asumir? ¿Había alguien que podría hacerlo? Eran nuevos hermanos, nuevos creyentes. Necesitaban a alguien que estuviera pastoreándolo más de cerca. Ya sabemos lo que sucedió, ¿cierto? Solamente con una lectura general. Pablo, que decide quedarse solo con Silas, ¿dónde? En una de las ciudades más importantes de aquella entonces, Atenas. Pero él y el equipo decide, vamos a hacer algo, vamos a enviar a Timoteo. El tema de hoy, ¿cierto?, como ustedes pueden ver ahí, dice la provisión de Dios para una iglesia necesitada. ¿Tesalonicenses era una iglesia necesitada? Por supuesto, estaban solos, necesitaban de una ayuda especial. Por eso que aquí, esta mañana, vamos a hablar de esto, la provisión de Dios para una iglesia necesitada, criterios superiores. Noten que la epístola a los tesalonicenses fue escrita aproximadamente en el año 51. Lo más probable es una de las primeras epístolas. Ese es mi pensamiento, ¿cierto? Ahí está la discusión si es Gálatas o tesalonicenses. En mi opinión es tesalonicenses. Y las normas por las cuales Pablo después describe, ¿cierto?, cómo es que deberían ser los líderes, es posterior. Lo encontramos en la epístola de Pablo a Timoteo, que escribe posteriormente. Ahora, ¿qué criterio usó Pablo para decir, vamos a enviar a Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Y eso es importante, en primera instancia, entenderlo.
Por eso que notamos, ¿cierto?, en este contexto una muy buena pregunta que dice, ¿en qué notamos la seriedad apostólica acerca de la necesidad de los tesalonicenses? Pablo se pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya saben ustedes? Quedémonos nosotros sigas en Atenas, aquí hay necesidad, pero no dejemos solo los hermanos de Tesalónica. Timoteo, toma tus maletas y toma el próximo bus, anda a Tesalónica. Los hermanos necesitan de tu ayuda. Pero ¿en qué notamos la seriedad apostólica? Y esto es lo primero que nosotros tenemos que ver, obviamente, en el texto y también, obviamente, en el contexto general. Lo primero que notamos, hermanos, en la seriedad es esto, es que la provisión que de una otra manera, ¿cierto?, Dios pone en el corazón del apóstol Pablo es la provisión de un liderazgo, como dice ahí, ¿alcanzan a leer? Serio. Porque no enviaron a cualquiera, a pesar de que Timoteo era joven, un joven, ¿cierto?, aproximadamente 30 años, algunos creen eso, era un hombre que tenía las cualidades para ser enviado. Ahora, el texto mismo, ¿cierto?, quizás no nos ayuda mucho en eso, pero en Hechos 16, acompáñenme por favor por un momento a Hechos 16, nos damos algunas características de quién es Timoteo. ¿A quién puede mandar usted como reemplazante? Muchas veces usted tiene un trabajo, ¿a quién va a mandar? ¿A quién quiere reemplazar? ¿Cierto? Y para los trabajos muchas veces somos súper rigurosos, pero para la obra del Señor muchas veces quizás no tanto. Pero noten el criterio, hermanos, del apóstol Pablo y su equipo. Hechos 16 nos comenta un poco el caso de Timoteo. ¿Cómo es que Timoteo empieza a salir en la historia? Después dice, recuerden que esto está en el contexto del segundo viaje misionero, desde el versículo 36 está el contexto, y Pablo decide visitar las iglesias por segunda vez. Por supuesto no puede enviar, obviamente no puede ir él, específicamente de acuerdo al contexto de Hechos 17, y tiene que mandar a Timoteo. Noten el versículo 16, los primeros versículos, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Noten, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Cierto? Hay una mezcla ahí, él es una persona en cierto sentido mestiza, su padre era griego, no da más datos la escritura acerca de quién es el padre, pero noten el versículo 2. Y daban buen testimonio de él, ¿quién? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces lo primero que notamos es que, en primer lugar, ¿cierto?, Pablo, ¿cierto?, está explicando un poco acá, pero Lucas es el autor de hecho. Lo primero que nos dice está en el versículo 1. Noten, Timoteo es un discípulo de Cristo. Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo. Notamos ahí, Timoteo, ¿qué es primero? Es un discípulo, es un seguidor de Cristo. Lo segundo que notamos, ¿cierto?, es que tiene un buen testimonio, de acuerdo a Hechos capítulo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Noten el versículo 3. Timoteo tiene que hacer algo que no era parte del nuevo pacto. Noten el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. El texto no nos dice más cosas, pero Pablo se fijó en Timoteo y la Biblia nos da un dato interesante. ¿Quién era Timoteo? Lo que nos dice el texto, ¿cierto?, es que él tenía buen testimonio. Él se fija en Timoteo y seguramente Pablo pensó, ok, aquí tengo una persona que me puede ayudar, que nos pueda ayudar, porque aparte era discípulo del Señor. ¿Usted es discípulo del Señor? ¿Cierto? ¿O no? ¿Somos discípulos? Por alguna razón estamos aquí. Somos seguidores de Cristo. Eso es ser discípulo, seguidor de Cristo. Queremos obedecer sus enseñanzas. Timoteo era un discípulo, pero se suma esto que tenía buen testimonio. ¿Y quién garantizaba esto? De acuerdo al texto. ¿La familia, la mamá de Timoteo? ¿Quién? Los hermanos daban buen testimonio. Ahora, me llama mucho la atención el tercer punto, era un siervo maduro. Tercero, ¿por qué maduro? Noten, hermanos, el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos
que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí hay un conflicto medio extraño. Y Timoteo tiene que acceder a una costumbre que no era necesaria, que ya no correspondía. ¿Por qué? Porque era parte del judaísmo, ¿cierto? Y por medio del nuevo pacto ya no era necesario lo que era la circuncisión. Ustedes conocen la circuncisión, era una práctica común y corriente que el pueblo judío tenía, y de hecho creo que todavía tiene, ¿cierto? De cortar el prepucio, en este caso, miembro varonil del hombre, ¿cierto? ¿Para qué? Porque era parte de una tradición propia que surge también desde el punto de vista del Antiguo Testamento como parte de una señal del pacto que tenían ellos como pueblo de Israel. Pero Timoteo, ¿tenía que haberse circuncidado? No. Recuerden que en Hechos 15, noten lo que sucede en Hechos 15, por favor, los primeros versículos. Recuerden que la iglesia se va construyendo, va creciendo de a poco. No hay un reglamento interno de la iglesia, ¿cierto? En donde digan, chuta, ¿cuánto tiene que durar la reunión? Aquí dice. No dice eso. ¿Cómo tienen que estar las bancas en el templo, en la sinagoga? Recuerden que todo esto empieza también con un paralelo también a lo que se hacía en la sinagoga. Recuerden que la sinagoga surge también en la época del exilio, cuando no había templo. ¿Qué hacemos? Tuvieron que empezar a juntar en reuniones. Sinagoga significa reunidos juntos. Y la iglesia toma el modelo también sinagogal y ahí surge toda esta idea de juntarse juntos para poder escuchar la palabra y aprender de las Escrituras. Pero noten que en el versículo 15 hay un problema. De hecho es la primera sesión de la iglesia, entre comillas, de la iglesia general. Y ya hay problema. Noten, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Noten los conflictos que tenían en ese entonces. ¿Por qué? Porque evidentemente la primera iglesia estaba constituida por judíos que tenían una tradición casi de 2000 años de muchas prácticas y rituales. Y muchos dijeron, no es posible que los hermanos estén incircuncisos, tienen que circuncidarse. Si ustedes leen todo el capítulo, noten el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, ¿qué dice ahí? No pequeña. Imagínense discutiendo ahí Pablo y Bernabé por esta situación. ¿Trajo problema todo este tema del judaísmo y las tradiciones antiguas? Por supuesto. Tuvieron que ponerse y zanjarse de una vez por todas. Y aquí se nos cuenta, y la contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. El resultado final, ¿cierto? Obviamente, noten el versículo 27 y 28 y 29. Así que dice, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber el resultado de la sesión. ¿Cuál fue el resultado? Porque ha parecido bien, noten, al Espíritu Santo. Muy interesante eso, porque el Espíritu Santo de una u otra manera aprobó la decisión del concilio. ¿Los hermanos van a tener que circuncidarse? ¿Sí o no? ¿Qué les vamos a exigir a los hermanos? Y dice el versículo, porque nos ha parecido bien, o les ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Primero, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, ¿cierto? De sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, muy bien van a ser, o van a ser excelentes. 3 cosas. ¿Está incluida la circuncisión? ¿Tienen los creyentes que circuncidarse? No, por supuesto que no, porque no es parte del pacto o del nuevo pacto. No tiene nada que ver. Son cosas y rituales que tienen su importancia en el contexto, obviamente, del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa con Timoteo? Noten el versículo 3 del versículo 16, volvamos ahí. Hizo Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. ¿Por qué le circuncidó? ¿Saben que es muy interesante que en la Escritura hay principios que nos ayudan a entender de que muchas veces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos por amor a otros? Timoteo nos dijo, no, pero ¿por qué tengo que circuncidarme sin nada que ver? Si ahora estamos en el nuevo pacto, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hizo Timoteo, hermano? Agachó el moño, como se dice, ¿entiende esa frase, no? Y dijo, si es por el bien del Evangelio, Pablo, vámonos. Vamos a ser fan, no sé si habría ser fan,
Vamos, ¿cierto? Hagamos el procedimiento, no tengo ningún problema. Hermano, dice un siervo maduro asume eso. Dice, no tengo ningún problema. Vamos adelante. A veces las personas se complican por cosas que no tienen ni un sentido, ni un peso en la vida cristiana. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto otro? Timoteo es un hombre muy joven, pero al mismo tiempo es un hombre maduro. ¿Y cuánto cuesta, hermano, el tema de la madurez cristiana? Fue circuncidado, no porque era necesario, o más bien dicho escritural, sino porque el contexto lo meritaba. Dijo, claro, perfecto, no hay problema, yo sé que esto Dios no lo pide, pero lo voy a hacer. Hermano, muchas veces usted va a tener que hacer cosas que no necesariamente a lo mejor son urgentes o son, digámoslo así, prioritarias, pero muchas veces tenemos que hacerlo. Le doy un ejemplo, por ejemplo, callar. Muchas veces queremos hablar, discutir, poner nuestros derechos, pero muchas veces es mejor callar. ¿Le cuesta callar a usted? Algunos tienen un carácter, ¿cierto? Todos somos diferentes, de diferentes colores. Pero muy interesante. Noten, la provisión del liderazgo serio. Pablo nos dice, voy a mandar, bueno, a ver qué hacemos acá, mandemos a cualquiera, no, manda a alguien serio. ¿Y cuáles son las características de esta persona, Timoteo? Primero, es un discípulo de Cristo. Segundo, ¿tenía buen testimonio? Tenía muy buen testimonio. Tercero, ¿era un hombre inmaduro? No. Era un hombre maduro, y eso está implícito en el texto. No dice que el texto mismo, que él era maduro, está implícito. Él no puso ni una dificultad, ¿cierto? Como dicen los jóvenes, no puso ni un atado, ¿entienden, cierto? Dijo, no, vamos, dale Pablo. Si es necesario, lo voy a hacer. Volvamos a Tesalonicenses, por favor, porque aquí notamos otra característica importante de Timoteo. Recuerden que estamos ahí en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 3. ¿Qué notamos en el versículo 2? Noten, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Y dice ahí que es Timoteo. Ya, eso es muy importante, ¿cierto? Primero, nuestro hermano, eso es importante, pero noten cómo lo califica. Servidor, ¿de quién? De Dios, y dice, y colaborador nuestro. Entonces aquí tenemos dos conceptos más. ¿Cierto? Un siervo servidor. Muy interesante la palabra servidor, viene del término griego diáconos, y de ahí viene nuestro término. ¿Lo conoce usted? Diácono. Y el concepto de diácono, ¿cierto?, proviene de una palabra en el texto original, ¿cierto?, que tiene que ver con alguien que sirve a las mesas. Originalmente la raíz, ¿cierto?, de donde surge la palabra diac, tiene que ver con ese servicio, con el servir, con el concepto, ¿cierto?, que se usaba en aquellos días. Mateo 22:13 también usa el concepto, Lucas 10:40, Hechos 6:2. Noten qué interesante en Hechos 6:2. Notemos en donde surge también un pasaje habitual que se usa, ¿cierto?, con respecto a los diáconos. Recuerden que la iglesia al presente está constituida no por un equipo piramidal, sino por una pluralidad de ancianos, ¿cierto? De hecho, hay un concepto muy interesante que se menciona también, bueno, teológico. Hay un latinismo que lo explica bien, y de hecho en el Nuevo Testamento es lo que Dios desea, ¿cierto?, sea la estructura de gobierno de una iglesia. Una pluralidad de ancianos. Usted tiene que orar al Señor, hermano, por esta iglesia, ¿cierto?, para que el Señor obviamente vaya levantando también hombres que asuman esta responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque Dios es tan sabio que sabe que un pastor no sabe todo, que no tiene todos los dones y no tiene todas las capacidades para llevar una tremenda responsabilidad que es guiar a un grupo de creyentes. Por eso es que siempre vemos esa pluralidad constante en las epístolas. No lo hemos estudiado. En algún momento mi idea es que estudiemos también las epístolas de Pablo a Timoteo y a Tito, que se denominan las cartas pastorales, porque hay normas, ¿cierto?, que se mencionan ahí con respecto a cómo debería ser el cuidado, cómo debería ser, ¿cierto?, en este caso,
el modelo, la dinámica de gobierno de una iglesia. Noten en Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los griegos dijeron, nuestras viudas nunca la atienden. Los hebreos parece que tienen privilegio con sus abuelas. No sé, seguramente habían discusiones ahí. Noten lo que sigue diciendo el texto. Entonces los 12, ¿cierto?, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, noten, qué interesante, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea principal de los apóstoles? La exposición de las Escrituras. Hermano, la tarea principal del pastor es la Escritura, es estudiar la Escritura. Noten cómo pone el énfasis el apóstol, ¿cierto? En este caso, perdón, Lucas, diciendo, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Un poco fuerte. ¿Cómo es eso? Que los siervos, en este caso los apóstoles, no pueden servir a las mesas. Lo que no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hay roles que quiso Dios establecer. Si hay un trabajo que deben hacer principalmente el liderazgo, es dedicarse al estudio de la palabra del Señor. Recuerden que Pablo a Timoteo le dice, mientras voy, dedícate a qué cosa. ¿Se acuerdan? La lectura, ¿qué más? La exhortación, ¿cierto? Y el estudio de la palabra. Nos dijo, anda, trata de visitar a los hermanos toda la semana. Hermano, si es necesario, por supuesto, hay que hacer eso. Pero aquí notamos, ¿cierto?, que hay cierta prioridad. Y noten, porque mi punto es no es tanto estudiar eso, sino ver en qué Pablo estaba pensando, en alguien maduro. Y noten en el versículo 3, buscar pues, ese es lo que dicen los apóstoles, recuerden que ellos tienen la autoridad apostólica, dicen buscar pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. Noten, 7 varones. ¿Cuántos diáconos tenemos nosotros? En la lista hay varios, pero en la práctica. Noten, buscad pues hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿Timoteo tenía buen testimonio? Dígame usted. Por supuesto. ¿Quién lo daba o quién lo aseguraba? Los hermanos de Listra y Iconio. Ahora, sigue diciendo, buscad pues a cualquiera que no esté desocupado, que no está haciendo nada. Qué interesante, hermano. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, no tener segundo requisito. ¿Llenos de qué? Esta expresión llenos del Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo puede cortarse con tijera y tienes que llenarte de lo que fuera un líquido. Esta expresión más bien tiene que ver con ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo ves a una persona que está controlado por el Espíritu Santo? Cuando esa persona manifiesta un carácter adecuado a lo que dice ser un creyente o un cristiano. Una persona que tiene control de sus labios, que tiene control de sus emociones, una persona que sabe cuándo hablar, sabe cuándo no hablar. Y en el fondo casi todos los requisitos, hermanos, que están en el Nuevo Testamento, saben que siempre apuntan al carácter del creyente. No tiene que ver aquí con buscar pues a 7 varones que hayan terminado 4 años de instituto bíblico. No dice eso. Siempre las características tienen que ver con el carácter de la persona. ¿Es una persona enseñable? ¿Es una persona humilde? ¿Acepta correcciones? Ahora, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Se necesitaban 7 personas para servir a las mesas. Pero noten los requisitos. El primero, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, o sea, controlados por el Señor, y también llenos de sabiduría. Por supuesto que Timoteo cumplía con estas características, ¿cierto? Por eso ahí dice un siervo, un servidor de Dios. Volvamos por favor, hermanos, a nuestra cita para seguir avanzando. Noten lo que dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3 de la epístola que estamos estudiando. Por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos que a nosotros en Atenas y enviamos a Timoteo,
¿cierto? Nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Eso es lo primero que estamos notando aquí, ¿cierto? En este sentido, notamos, ¿cierto?, que obviamente hay una necesidad, una gran necesidad, ¿cierto?, en este sentido, de que los tesalonicenses, ¿cierto?, están solos, quedaron solos en, valga la redundancia, Tesalónica. Por eso se llaman los tesalonicenses. Pablo, ¿qué tiene que hacer? Pablo tiene que huir de Tesalónica. Recuerda, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que estamos viendo hasta ahora. Tiene que salir de Tesalónica rápido por la persecución. ¿Logró estar cuánto tiempo en Tesalonicenses? ¿O con los tesalonicenses? Casi un mes. Y tiene que correr. ¿Por qué? Porque hay persecución. ¿Cuál es el problema? Él dice, nosotros decidimos quedarnos en Atenas, bastante más diferente, ¿cierto?, que Tesalónica, bastante lejos, con Silvano, y dice, y decidimos enviar a Timoteo para que les confirme su fe. Entonces, notamos en primer lugar, ¿cierto?, ¿cómo notamos la provisión de Dios para una iglesia necesitada? ¿Eran necesitados los tesalonicenses? Por supuesto. Estaban solos. Estaban sin pastor, sin un anciano, sin un presbítero. Necesitaban la ayuda. ¿Y Pablo qué hace? ¿Decide mandar a cualquiera? No. La provisión de Dios es el tema de hoy, ¿cierto? Para una iglesia necesitada, criterios superiores. ¿Y por qué, hermanos, criterios superiores? Porque Pablo está siendo, de hecho no hay todavía una lista explícita de requisitos de los liderazgos. Porque Pablo todavía no escribía la epístola de Pablo a Timoteo o la de Tito, que son cartas específicamente en donde se explayan los requisitos. De hecho, no existían cartas como las que tenemos nosotros ahora aquí en un libro. Pablo la estaba escribiendo. Y de hecho, en la primera epístola de Tesalonicenses no había nada escrito todavía. Pero, ¿qué observó Pablo en Timoteo? Primero, que era un discípulo de Cristo. Segundo, que era un discípulo que tenía muy buen testimonio. Y eso lo corroboraban ¿quiénes? Los demás hermanos, no la mamá. Porque para una mamá siempre el hijo siempre va a ser bueno. ¿Cierto? No, aquí daban fe, hermanos. Seguramente comentaban y decían, no, Timoteo es, excelente. Buen cabro. Seguramente no dirían así, pero dirían, no, Timoteo, excelente. Pablo pone la mirada en alguien responsable, alguien serio. Por eso es que el primer punto en esta mañana es la provisión de un liderazgo serio. Si hay una necesidad en una iglesia, Pablo dijo, aquí tenemos que mandar a alguien que tenga, ¿cierto?, características necesarias. Primero, un discípulo de Cristo, un discípulo de un buen testimonio, un siervo maduro, ya sabemos por qué, no tenía por qué circuncidarse, pero se circuncidó, ¿cierto? Porque dijo, si es necesario hay que hacerlo, hagámoslo nomás. No corresponde al nuevo pacto, pero lo vamos a hacer. Un siervo servidor, y noten otra cosa, noten el versículo 2, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Si enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, y colaborador nuestro. Segunda característica, ¿estaba Timoteo sentado jugando play cuando Pablo lo encontró? ¿Qué estaba haciendo? Ya era un colaborador. Pablo no escogió a cualquier persona. No escogió a un holgazán, a un flojo que no estaba haciendo nada. Y casi siempre, hermanos, Dios llama a personas que están trabajando para el Señor. Eso es muy interesante. Nos llama a alguien que nunca hace nada, que nunca se compromete. Y cuando dice colaborador nuestro, notamos una quinta característica. Muy interesante el término sunergos, ¿cierto? Viene del texto griego ahí. Sunergos, muy interesante. Colaborador, por eso se traduce como ¿cierto? Es un prefijo que tiene que ver con algo, con coigualdad, ¿cierto? Y en este caso sunergos habla del trabajo que él estaba involucrado, una palabra muy interesante, que habla de alguien que realmente se compromete, no teóricamente, sino en la práctica. Vuelvo a leer. Y enviamos a Timoteo. ¡Wow! ¿Quién es Timoteo? Nuestro hermano. Primero, algo importantísimo. Era creyente. Segundo, servidor de Dios. Un diácono. Ya servía al Señor. Tercero, y nuestro colaborador. No es cualquiera. No le vamos a mandar a cualquier persona.
Le mandamos a alguien que estamos seguros. Y nosotros hemos visto ya varias características, ¿cierto? Un colaborador, ¿cierto? Y ahí está la idea del concepto de colaborador, tiene que ver con alguien que trabaja junto con. Alguien que es colaborador, uno que apoya, uno que auxilia a otro. Hermanos, en el día de hoy nosotros como iglesia necesitamos personas colaboradoras. Necesitamos a personas que digan, sí, perfecto. Yo estoy disponible para hacer esto, para hacer esto otro. Más que nunca. Siempre necesitamos en la iglesia a Timoteo que estén dispuestos a servir al Señor. Ahora, noten, ahí tenemos las características, me quedan dos antes de pasar al segundo punto. Un creyente sólido, noten, 1 Tesalonicenses 3:2, fue enviado para, la preposición para habla de propósito. ¿Para qué fue enviado? ¿Para conversar con los tesalonicenses? ¿Para tomar mate? ¿Qué dice su Biblia? Lea por favor el versículo 2. ¿Con qué propósito? Pablo nos dice a Timoteo que ir a unas vacaciones un rato ahí en Tesalónica. Para servir y colaborar. Muy bien, eso es lo que dice el texto, pero noten, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hermano, ¿para qué estamos nosotros acá presentes? ¿Para contarles mi experiencia personal? ¿Para contarles, no sé, que viajé por aquí y por allá? Pablo manda a Timoteo con un propósito específico, noten, para hacer algo específico. Timoteo no tenía tiempo para perder el tiempo, para la redundancia. Porque era una iglesia que había quedado solita. Pablo llega allá, ¿cierto? Seguramente muchos de ellos habían escuchado el Evangelio, y está con ellos 3 días de reposo. Recuerden que los días de reposo eran los días sábados, ¿recuerdan? Porque lo primero que Pablo hacía era ir a la sinagoga y después obviamente predicar el Evangelio. Por 3 días de reposo, significa 3 fines de semana. Por eso los estudiosos creen que fue un mes que alcanzó a estar Pablo en ese lugar. Y después tiene que correr de ahí por la persecución. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer con los tesalonicenses? Confirmaros. ¿En qué cosa? En la fe que habían ellos escuchado y de la cual habían creído. Hay un propósito específico. Y esto nos lleva, por supuesto, al hecho de que puedes mandar a alguien a confirmar la fe de personas que son nuevas cuando esta persona que quieres mandar no tiene idea de la fe o está inseguro de la fe. ¿Qué pasaría si mandas a alguien así? Miren, acompáñenme a 1 Timoteo, por favor, por un momento. 1 Timoteo está a continuación, ¿cierto?, de Tesalonicenses. 1 Timoteo 3. Pablo escribe esta carta aproximadamente casi 11 años después, en donde él, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, tiene que establecer algunos ordenamientos. Y noten que en el capítulo 3, él va a establecer lo que no tenía cuando mandó a Timoteo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y es muy interesante esta epístola, algún día para el Señor me permite enseñarla también acá. Obispado viene del concepto de obispo. Pero obispo, presbítero y pastor en el texto original son sinónimos. Algunos han llevado esto al concepto piramidal, ¿cierto? De tener un obispo y una estructura piramidal de gobierno. La Iglesia Católica se dirige por un sistema piramidal, en donde el que manda más, ¿quién es? El Papa. De ahí viene toda una pirámide para abajo, cardenales, ¿cierto? No recuerdo los otros escalafones, pero abajo, ¿cierto? Abajo, bien abajo, están los laicos. Algunas iglesias pentecostales también siguieron ese modelo, ¿cierto? Leyendo no muy profundamente las Escrituras, pensando de que obispo es superior a presbítero o a pastor, cuando los 3 conceptos son simplemente sinónimos y revelan énfasis distintos de la funcionalidad de un presbítero. Yo soy un presbítero, ¿cierto? O pastor. Pero mis funciones también tienen un aspecto obispal, ¿cierto? Tengo un rol en ese sentido, ¿cierto? Pastoral, por un lado, y eso ilustra la imagen del pastor cuidando las ovejas,
¿cierto? Alimentándolas, pero también obispal. El concepto de obispo viene del término episcopos, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de lo que significaba ese concepto? Alguien que está sobreveyendo un poco más allá, alguien que está velando por la iglesia, alguien que ve más allá, que le dice a la oveja, no, cuidado, por aquí no, vamos por acá, vamos por aquí, y está velando. Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice, mira Timoteo, si tú necesitas establecer un liderazgo confiable, serio, mira que hay una lista de requisitos, lista que en la mayoría de los casos se ignora en la mayoría de las iglesias. Cuando aquí tenemos estos requisitos. Ahora, ¿Pablo mandó a alguien preparado o a alguien superficial a Tesalónica? Por eso, hermanos, que parte del trabajo pastoral es la formación de nuevos líderes. Vuelvo a repetirle, hermanos, oren por nuestra iglesia para que Dios vaya preparando a nuevos liderazgos, para que hombres vayan asumiendo la responsabilidad. Noten, no quiero mencionar todos los requisitos. Por ejemplo, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿cierto? María no es una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. Muy interesante el término griego, didácticos. De ahí viene la palabra. Han explicado cuando dice, oye, esto es súper didáctico. Que es fácil de comprender. Pero noten por favor el versículo 6. No un neófito. ¿Qué significa la palabra neófito? Alguien nuevo. Literalmente significa alguien recién plantado. ¿Qué pasa cuando siembras una florcita, ¿cierto? Y viene un temporal? ¿La planta recién? Lo más probable es que la plantita termine a varios metros de donde tú la pusiste, ¿cierto? Y la palabra neófito significa alguien recién plantado. Y nota en el versículo 7, también es necesario que tenga, miren, otra vez, buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos. Los inconversos pueden decir, no, yo conozco a esta persona, tiene un testimonio interesante. Ahora, volvamos por favor a Tesalonicenses, son capítulos, un par de hojas antes, de que sigamos avanzando. Hermanos, hay una iglesia en necesidad, pero hay una provisión de parte de Dios. ¿Y cómo vemos esa provisión de parte de Dios? Dios pone en el corazón de Pablo, ¿cierto?, todo este tipo de criterios, porque esto es muy importante. Nosotros tenemos principios en la Biblia, pero también nosotros aprendemos criterios bíblicos. Hoy, esta mañana, usted está aprendiendo principios bíblicos, pero también criterios bíblicos. Hermana, ¿qué piensa sobre esto? Y usted me va a mostrar su criterio. Ese criterio está apegado a la Escritura. Recuerden que Pablo no tenía una lista todavía hecha. Después escribe Pablo a Timoteo, ¿cierto?, como joven pastor, casi después de 11 años, dándole ya datos más específicos de cómo debería ser el liderazgo. Aunque eso ya se muestra en Hechos capítulo 17, ¿cierto? Aquí Pablo no está mandando a cualquiera. Primero, la provisión de un liderazgo serio. Eso es lo que Dios puso en Pablo. ¿A quién voy a mandar? Chuta, tan solo esto, hermano, Timoteo. Ahora, por último, versículo 2 de 1 Timoteo. Noten solamente, una vez más, 1 Timoteo, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 2. Noten la presentación que hace Pablo aquí de su equipo, y específicamente de Timoteo. Ahí está la salutación, ¿cierto?, la introducción de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. ¿A quién escribe Pablo esta carta? A Timoteo. Muchas veces esa es la pregunta. La Escritura fue escrita a nosotros o para nosotros. Muy interesante esa pregunta. No fue escrita a nosotros, porque no tienen el membrete ahí, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, a Felipe, todo. No dice eso. Pero sí es para nosotros también. El a Timoteo está hablando de su destinatario. Anoten qué interesante. ¿Cómo le llama Pablo a Timoteo? Verdadero hijo, ¿en qué cosa? En la fe. Una buena pregunta que el día de hoy. ¿Es creyente de verdad? ¿O es simpatizante de la fe? Porque hay varias opciones. ¿Es simpatizante? ¿Es creyente de verdad? Pablo seguramente dijo,
Timoteo es creyente o simpatizante. Porque una persona puede ser simpatizante de la fe, pero no necesariamente creyente. Y Pablo deja bien claro quién es Timoteo, verdadero hijo en la fe. 7 características. Un discípulo de Cristo, ¿cierto? Un discípulo de buen testimonio, un siervo maduro, sabe que no tiene que circuncidarse, pero lo hace por el bien, ¿cierto?, de la iglesia. Un siervo servidor, un siervo colaborador, ¿cierto?, que ya está trabajando para el Señor, un creyente sólido. Pablo no envía a cualquier persona, envía a alguien para confirmar a un creyente. Si no sabe Timoteo, no entiende de la Escritura, ¿cómo va a enviar a alguien que no tiene idea? Tiene que mandar a alguien que sepa. Ese es el propósito, y finalmente un creyente verdadero. Hermanos, la provisión de Dios para una iglesia necesitada se basa en criterios superiores. Y el primer criterio es enviar a alguien, ¿cierto?, adecuado e idóneo. Muchas veces se habla, ¿cierto?, de que la mujer es una ayuda idónea, porque los hombres no lo sabemos todo, necesitamos de la ayuda de nuestras esposas. Ahí viene el concepto de complementariedad, no de igualitarismo como el que vemos culturalmente en la sociedad. Ahora, segundo punto, la provisión de Dios para una iglesia necesitada, ¿cierto?, criterios superiores. ¿Cuál es el segundo criterio? Y ustedes lo están leyendo ahí. Tiene que ver con la provisión de un liderazgo. ¿Alcanzan a leerlo? Confirmado. Y déjenme avanzar un poquito más rápido aquí. La palabra, ¿cierto?, para confirmaros. Pablo envía a Timoteo no para que vaya a contar chistes, Timoteo, no para que vaya, no sé, a perder el tiempo toda la semana tomando once con los hermanos. No está mal tomar once, hermanos, por favor. De repente es bueno hacerlo, juntarnos entre nosotros, compartir, eso es muy bueno, se llama coinonía. Pero si usted va a hacer eso solamente, o si el pastor va a hacer eso solamente, o si los líderes van a dedicarse a eso simplemente, entonces no tiene ni un sentido. Tiene que haber una mezcla de cosas, ayudar a los hermanos, conversar. Por eso es importante, cuando usted invita a alguien a su casa, ¿de qué conversan? ¿Hay algún tiempo para una conversación seria sobre la palabra del Señor? Es bueno, ¿cierto?, compartir. Es necesario, y yo les animo a que se inviten unos a otros, a que compartamos, a que inviten al pastor a un asado, ¿cierto? No. Pero bueno, eso, hermano, por supuesto que es lindo, es precioso, se llama coinonía. Así vamos creciendo y nos vamos queriendo más. Pero siempre tiene que haber un propósito más que eso. Hablar de las cosas del Señor. No solamente hablar del partido de Chile o hablar de lo que pasó con tal candidato, no sé. Ahora, ¿cuál es la provisión del liderazgo confirmado? Noten el versículo del capítulo 3. Dice, ¿para qué Pablo envía? Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Con qué propósito? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ese es el propósito. Entonces, una buena pregunta, hermano, ¿usted está confirmando su fe? Ojalá que sí, hermano. Porque, bueno, es nuestra responsabilidad que usted confirme su fe. Está siendo exhortado. Esta mañana yo estoy exhortando la palabra, pero también estoy exhortando a usted. Ahora, para confirmaros, ¿qué significa eso? Viene de la palabra esterizo en el texto original y se refiere a fijar firmemente. Fijar firmemente. Por supuesto, una persona que va conociendo al Señor, va conociendo la palabra del Señor, ¿qué necesita? Necesita, obviamente, instrucción, necesita varias cosas. Pero hay un propósito final, que esa persona esté sólidamente confirmada en la fe. Que no vengan vientos de dudas o vientos de ideas extrañas, ¿cierto? Y la persona naufrague. ¿Se acuerda que el autor de Hebreo, una vez estábamos estudiando, ¿cierto? Dice que dentro de todas las advertencias que hace el autor de Hebreo a los creyentes que eran más judíos que siempre tenían esta idea de ¿será suficiente Cristo? Y él les dice que debían de cuidar su salvación, ¿cierto? Y entendemos a qué se refería eso. No sea que nos deslicemos, dice, en una parte de la escritura de los Hebreos. Y la palabra deslizarse es muy interesante porque tiene la idea de dejar un bote mal amarrado
en un, no digo puerto, sino algo más pequeño, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando dejas un bote mal amarrado y hay corriente en el agua? Se te va el bote, te va deslizando. Y el autor de Hebreos dice, no sea que nos deslicemos. Y por eso que él advierte en la epístola de Hebreos, que estudiamos, ¿cierto?, ya hace tiempo ya. La carta tiene muchas advertencias acerca de no abandonar la fe, de no abandonar la palabra del Señor, no abandonar la fe cristiana, ¿cierto? De estar seguro, de arraigarse en la verdad. Y ahora, aquí Pablo dice, chuta, ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer con los tesalonicenses? Dice Pablo, no, ellos tienen que confirmarse en la fe. Hermano, eso es lo que tratamos de hacer cada domingo aquí cuando abrimos la Escritura. Leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto en nuestra vida. ¿Para qué? Para que asumamos, aprendamos de la Biblia, pero también aprendamos a pensar bíblicamente, a tener criterios bíblicos. ¿Me escuchó la palabra descriteriado? Este es un descriteriado. Tristemente a veces las personas que están en la iglesia no tienen muy buenos criterios, porque no están plasmados de la cosmovisión bíblica. Para eso estudiamos la Biblia. Para eso tratamos de entenderla. Ahora, Pablo dice realmente aquí, enviamos a Timoteo, que no es cualquiera, es servidor nuestro, colaborador nuestro, para confirmar y exhortar. Déjenme explicar esto brevemente. Para confirmar, ¿cierto?, viene del término esterizo, fijar firmemente. Y una buena pregunta sería, ¿cómo logramos firmeza? Pablo lo envía ya, pero ¿cómo va a lograr eso? Porque tiene que aplicar eso. ¿Cómo lo confirma? Y aquí tiene que ver en primer lugar con tres cosas. Tú no puedes confirmar a alguien si no hay instrucción bíblica. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Instrucción. Segundo paso, ¿cierto? Esto me lleva a también algo parecido, que es la formación. Usted se está formando, o también reformando. Y uso el sentido de la palabra en un sentido, digámoslo así, escritural. No me refiero a la teología reformada. Me refiero a que cada uno de nosotros tiene que reformar cosas en la vida. ¿O aquí alguien llegó al sumum bonum de la santidad? Nadie. Ni quien les habla. Por eso cada día tenemos que ir reformando situaciones en nuestra vida. Mi manera de pensar, mis ideas que no son muy correctas muchas veces y que anidamos ahí. No, por favor, no me toquen esa parte. No. En ese tema yo no transo. Hermano, el concepto de reformar significa rectificar. Significa arreglar algo. Volver a su forma sana o saludable. Instrucción, formación, y esto me lleva a ¿qué cosa? A la convicción. Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto?, en una de sus epístolas, ¿cierto?, que debe estar firme en lo que ha sido persuadido. Entonces mi pregunta esta mañana, ¿usted ha sido persuadido realmente de su necesidad de Cristo? ¿O todavía está pensando en que, bueno, sí, Cristo, ya está bien? ¿Realmente usted está persuadido de eso? ¿De que necesita urgentemente a Cristo? ¿Necesita de la justicia de Cristo para su vida? Porque usted es un injusto igual que yo. Y la justicia de Cristo a nuestro favor, de hecho, es la base de nuestra salvación. Eso tiene que ver con convicción. Por eso estoy sentado aquí, por eso estamos aquí. Porque necesitamos de Cristo, necesitamos de su enseñanza. Noten qué interesante, para confirmar cómo logramos firmeza, bueno, por medio de la instrucción, por medio de la formación y todo debido a ¿qué cosa? A convicciones. Entonces, una buena pregunta, ¿usted tiene convicciones cristianas en el día de hoy? ¿Está seguro o está dudando todavía? ¿O está navegando todavía en esta constante dinámica de seguir mis emociones o mi corazón? Es que yo siento esto, por eso que, hermano, el corazón es engañoso. Es que yo siento que muchas veces tenemos ese tipo de lucha. Ahora, esto nos lleva a otra cosa importante. La instrucción, ¿cierto? ¿En qué cosa? En la verdad. Segunda de Pedro 1.12, noten por favor, si me pueden acompañar, solamente un versículo, segunda de Pedro 1.12, nos ayuda un poco a entender esto de la instrucción. Segunda de Pedro 1, versículo 12. Este es Pedro, no es Pablo, pero noten que están en sintonía porque los dos fueron al mismo seminario.
Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y si usted ve en el versículo 10, 9 y 8 se mencionan estas cosas, estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Noten que del versículo 5 se mencionan esas cosas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Interesante esta palabra, me gusta mucho. Dominio propio, saber controlarte a ti. No perder la calma, ¿cierto? En una discusión pierdes la calma, dices cualquier cosa. Bueno, el dominio propio es una de las características que tienes que trabajar. Si te cuesta un poco controlarte, dominio propio, ¿cierto? Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, noten, piedad. A la piedad, a afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Ahora, el versículo 2 dice, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, y dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 17, ¿se acuerdan cómo dice? En la oración de Jesucristo al Padre. Jesús está conversando con el Padre y le dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra. Tu palabra. Entonces, es muy interesante, hermanos, que cuando hablamos de instrucción, hablamos de la palabra. No estoy hablando aquí de psicología, no estoy hablando de humanismo o sociología, no. No, estoy hablando de la palabra del Señor. Debemos hablar de la palabra del Señor. Por eso que Pablo dice que la palabra de Dios corra, ¿cierto? Y sea glorificada en medio de nosotros. Entonces, la instrucción tiene que ver con la instrucción en la verdad de la palabra del Señor, y la verdad de Cristo, ¿cierto? La formación, ¿cierto?, nos lleva a una cosa que muchos no tienen. ¿Qué cosa es? Dirección. ¿Han escuchado ese dicho que dicen, a este le sirve cualquier micro? ¿Han escuchado ese dicho, no? ¿Qué quiere decir ese dicho? Esta persona no tiene convicciones, no sabe hacia dónde va. No tiene un norte seguro. Hermanos, la formación me da una dirección. La formación me dice que tengo que servir al Señor. Esto es como cuando manejas, ¿cierto? Y tienes que doblar. Mi esposa a veces me reta y me dice, no dijiste o no anunciaste que estabas doblando. Porque eso está hablando de dirección, hacia dónde voy a ir para anunciar que voy a atrás, que voy a doblar. ¿Cierto? Y ahí yo me justifico a veces con justificaciones bastante superficiales, ¿cierto? No, que se me olvidó, bueno, no importa. Estoy indicando hacia dónde voy. Hermano, la formación me da una dirección, me da un norte, la formación cristiana. Si yo entiendo que Cristo me salvó, entiendo que todo lo que Él me da, trabajo, profesión, carrera universitaria, todo Dios me lo da. ¿Para qué? ¿Para concentrarme en mi egocentrismo? Por eso es que la formación me ayuda. Ah, ok, perfecto. Dios me da esto, ¿para qué? Para servirle. Eso me da dirección en la vida. Yo creo que falta en el día de hoy. Muchos les pueden preguntar a muchas personas en el día de hoy, ¿y qué piensa usted sobre esto? No sé. Hay una ambigüedad, pero total. No solamente obviamente hay conceptos que son totalmente contrarios a la palabra del Señor, que también a veces hay personas que no saben qué hacer con su vida. No sé qué hacer con mi vida. Hermano, la instrucción, la formación en la verdad me da una dirección en la vida. Como creyente, ¿usted sabe cuál es su propósito en la vida? No es vegetar, hermano. Vegetar es cuando tú dejas una planta y dejas que crezca simplemente y bueno, no es sentarte simplemente en un lugar y esperar que Dios te bendiga porque no haces nada. Si hay una dirección, hablamos de que Pablo, ¿cierto?, está preocupado por los tesalonicenses. ¿A quién envía? ¿A cualquiera? No, envía a alguien, ¿cierto?, maduro, a alguien que es idóneo, alguien que está trabajando para el Señor. No envía a cualquier persona. Segunda cosa, hay una provisión de liderazgo. ¿Para qué envía a Timoteo? Para confirmarlo. ¿Qué significa confirmarlo? Timoteo, mira, lo que tú vas a hacer llegando allá, vas a repasar todo lo que hemos estudiado, vas a ayudar a los hermanos a confirmarnos en la fe. Ellos necesitan instrucción. ¿Para qué? Para que se formen.
para que se reformen. Muchas veces, hermanos, los hermanos a veces tienen ideas que no tienen nada que ver con la Escritura. Por eso usted está aquí. Para decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? ¿Cómo debería yo pensar sobre esta situación? Y a veces tenemos que no solamente formarnos, sino reformar nuestro pensamiento. Ah, yo pensaba que era así, perdón. No era así. Claro, no era así. La palabra lo dice. Por ejemplo, no mintáis los unos a los otros. ¿Miente usted? Por favor, ojalá no me diga que sí. Porque eso no es una práctica de un creyente. Ahora, convicción. ¿A qué me lleva la convicción, cierto? A esta palabrita. Estabilidad. ¿Conoce personas inestables? Un día sí, un día no. Personas que son como las olas del mar. De hecho, Pablo usa ese ejemplo. ¿Conoce la ola del mar? Bueno, hasta ahí calma el mar, está más tranquilo. Pero cuando se usa esa figura es porque una persona es inestable. Y eso obviamente habla de una persona que no tiene convicciones. Hermanos, cada uno de nosotros necesita convicciones en la vida. No visiones. Convicciones. Seguridades que se encuentran en la palabra del Señor. No simplemente ideas o sueños. En muchos lugares se habla de sueños. Cumple tu sueño. Dios quiere cumplir tu sueño. Wow, qué terrible, hermano. Avanzamos. Tercero, último punto. La provisión de Dios para una iglesia necesitada. Hay una iglesia que quedó sola. ¿Qué es lo que hace Pablo? Primero, hay una provisión, una carga de Dios que es puesta en su corazón, ¿cierto? Y lo primero que aprendemos, hermano, es que hay una provisión seria. ¿Por qué? Porque Pablo manda a alguien serio. Por eso el primer punto tiene que ver con la provisión de un liderazgo serio. ¿A quién mandó Pablo? A Timoteo. ¿Cuáles son sus características? Ya lo hemos notado. ¿Con qué propósito mandó Pablo a Timoteo? Para confirmar y exhortar a los hermanos en la fe. Noten, y esto tiene que ver con el tercer punto y último punto. Vamos otra vez a Tesalonicenses, por favor, estamos terminando con este último punto. Vuelvo a leer. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, ¿cierto? Esa es la necesidad, es el corazón del apóstol. ¿Cómo es posible? ¿Cómo quedamos solos? No puede ser, no puede ser. Tengo que hacer algo. Acordamos entonces quedarnos solos en Atenas. Recuerda que Pablo se quedó en Atenas, siguió su viaje con Silas. Y dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo. Podríamos haber hecho un cuarto punto aquí, dice, en el Evangelio. Interesante esa frase también. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y noten el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y el versículo 4 y 5, hermanos, lo que hacen es explicar Pablo de que ellos tienen que entender de que están en una situación complicada. Noten, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, sabéis. Ustedes supieron que yo tuve que arrancar de Tesalónica por la persecución que estaba sufriendo. Así que nadie se inquiete por eso. Estamos en un contexto difícil. Estamos en un contexto donde estamos sufriendo persecución, dice Pablo. Y añade después, ¿cierto? Por lo cual también yo, no pudiéndolo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, que ya mencionó en el versículo 18 del capítulo 2, ¿cierto? Y nuestro trabajo resultase, ¿qué dice ahí? En vano. Y la obra en Tesalónica se hubiera perdido. ¿Noten ahí la precaución de Pablo? En el versículo 1 y en el versículo 5. Yo estaba inquieto. Porque a pesar de que tuvimos poco tiempo, necesitamos que se confirmara en la fe. Por eso enviamos a Timoteo. Ahora, noten el énfasis aquí. Enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete, eso es lo primero, ¿cierto?, por esta tribulación. Eso es como un propósito secundario. El primer propósito es confirmaros en la fe.
Ahora, el concepto de exhortar, hermano, dice para confirmaros y exhortaros. El concepto de exhortar significa llamar cerca o llamar al lado. ¿Por qué razón? Esta es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, que es la palabra, ¿alcanza a leer ahí? Parakaleo. Extraña palabra, dirá usted. No, pero es súper común en el Nuevo Testamento, parakaleo. Siempre se traduce por exhortar, siempre. Y literalmente significa llamar al lado. Y tiene la idea de Felipe, tengo que conversar contigo, ven para acá. Conversemos un rato. Hermano Pedro, tenemos que conversar un rato. ¿Puede venir a las 8? Venga. Llamar al lado, hablar con la persona. Pero el concepto de parakaleo implica varias cosas. Implica exhortar, que significa, hermano mío, esto es así. La idea es que sea así. El Señor dice esto en su palabra, exhortar. También incluye la idea de alentar. Vamos adelante, hermano. No nos quedamos pegados. Y hermano, eso es lo que yo quiero transmitirle en esta mañana también. Vamos adelante, si vamos al Señor. Dejemos todo lo que pasó atrás y avancemos hacia adelante. Recuerden que Pablo dice eso, ¿se acuerdan? Cuando dice que yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, ¿cierto? Dejando todo atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Y de hecho eso es parte de lo que es la exhortación, alentar a otros. Sigamos adelante. Y yo quiero obviamente también decirle a ustedes, sigamos adelante, avancemos, no nos quedemos atrás, sigamos adelante. Pero también incluye el concepto de consolar, ¿cierto? De animar a otros, de estar en los momentos difíciles también con las personas. Vamos adelante, no importa, avancemos. Puede seguir adelante, esa es la idea. Y también implica el concepto de amonestar. De decirles, pero ¿cómo, hermano? ¿Qué pasó aquí? ¿Te das cuenta que eso no es lo correcto? Entonces, el concepto de parakaleo incluye todo esto: exhortar, alentar, consolar y amonestar. Y ahora, para terminar, quiero que me acompañen en algunos versículos porque esto es muy interesante. Hebreos 3:13, por favor. Hebreos 3:13. Recuerden que Pablo es el que manda a Timoteo. Timoteo, por favor, cuando vaya a Tesalónica, trata de acostarte temprano, ¿cierto? Para que aproveches bien el día, porque tienes harto trabajo, ¿cierto? No tenéis que estar tocando todo el día piano, ¿cierto? Tenéis que ayudar, ¿cierto?, a los hermanos de Tesalónica, ¿cierto? Conversar con ellos, aclararles sus dudas de la fe. Si tienen algunos problemas, ¿cierto?, confírmalos en la fe, exhórtalos, aliéntalos, consuélalos, y a más de alguno voy a tener que amonestarlo. Eso tiene que ver con exhortar. Ahora, hermano, ¿qué dice Hebreos 3:13? El autor de Hebreos, ¿cierto?, obviamente escribe a hebreos que están dudando de la fe. Por eso que la carta tiene un hilo rojo, ¿cierto?, un leitmotiv, como se dice también, constante de advertencia. Y en el versículo 13 dice: antes exhortaos, ¿quiénes? Los unos a los otros. Hermanos, ¿de quién es la tarea también, desde el punto de vista bíblico o eclesiástico, de exhortarnos? ¿Solo del pastor? ¿Solo de los ancianos? Miren, se los voy a leer en voz alta. Antes exhortaos los unos a los otros. No, es que el hermano se puede enojar, así que dígale usted, pastor. No sé por qué está esa costumbre constante que se arrastra desde quizás qué siglo. No, dígale usted, que usted le va a hacer caso. Este pronombre unos a otros se repite mucho en el Nuevo Testamento, exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, estás mal, reacciona, reflexiona, cambia tu actitud. ¿Cuál era el peligro que estaba denunciando el autor de Hebreos? El endurecimiento, hermano. Una persona, cuando no quiere escuchar el consejo, llega un momento que esa persona se endurece y no entiende.
Y noten que aquí la responsabilidad es, si somos una familia, si somos un cuerpo, es de todos nosotros, exhortándonos los unos a los otros. Acompáñenme a Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4, versículo 18. Pablo tiene que mandar a Timoteo, le dice: mira Timoteo, por favor, vas a ir con un propósito específico para confirmar a los hermanos en la fe. No para que te diviertas y pierdas el tiempo viendo cualquier cosa allá. No, por favor, anda. Por supuesto puedes compartir con los hermanos, puedes pasarla bien, los hermanos te van a invitar, ¿cierto? Anda, comparte con ellos, pero principalmente vas a confirmarlos en la fe y vas a exhortarlos. Y esto incluye, Timoteo, por favor, que tienen que exhortar, alentar, consolar y amonestar. Notemos entonces el segundo ejemplo, que es el concepto de unos a otros en 1 Tesalonicenses 4:18. Noten que Pablo está explicando el arrebatamiento en el contexto, del versículo 13 al 17, ¿cierto? Por ejemplo, el 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué Pablo tiene que explicar esto? Es porque muchos creyentes estaban muriendo y parte de los tesalonicenses estaban tristes porque estaban muriendo sus familiares. Y dicen: chuta, ¿qué va a pasar con mi familiar? Y notan el versículo 18. Por tanto, ¿qué dice ahí? Que el pastor los aliente. ¿Qué dice su Biblia, por favor? ¿Qué dice su Biblia? ¿Alentados quiénes? Los unos a los otros. Exacto. Palabras. Otra vez se repite el mismo concepto, el mismo pronombre, ¿cierto? Ahí, unos a otros. Pastor, la hermana tanto hace rato que no viene a usted, ¿por qué no lo va a visitar? Y hermana, ¿usted qué está haciendo? ¿No fue usted? No estoy diciendo, hermanos, que el pastor no tenga que hacer eso. Es parte del trabajo de los ancianos, de los presbíteros, de los pastores, ¿cierto? Pero hermanos, noten, alentar. Pablo tenía que decirle a Timoteo, parte de tu trabajo es alentarlos, hermanos. Pero qué interesante que después vamos notando que en la iglesia estas son labores de todos nosotros. Alentarnos los unos a otros. ¿Llama usted con habitualidad a su hermano? Hola hermano, ¿cómo estás? Llamaba solamente para saludarte. Hay hermanos que no contestan nunca, pero bueno, si es otra cosa. En la era de la comunicación, hermano, qué increíble. Hay hermanos que no responden, pero bueno, ese es otro tema. Pero es importante, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Solamente llamaba para saludarte y desearte que tengas un buen día. Hermanos, eso no cuesta mucho. Alentarnos los unos a los otros. Noten el capítulo 5, versículo 11. En el capítulo 5, la sección, ¿cierto? Desde el versículo 1 en adelante está hablando del día de Jehová, está hablando del día del Señor, está hablando del día del juicio. Pero también está diciendo de que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice: por lo cual, animaos con estas palabras. Y otra vez, nuevamente este mismo pronombre recíproco. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Era una costumbre de los tesalonicenses. Tuvieron que aprender, obviamente, bajo el rigor de la persecución y de la situación en que estaban, en que se animaban unos a otros. No había celular, no había internet, ¿cierto? En ese tiempo, y chuta, faltó el hermano tanto. ¿Qué pasó, hermano? Usted vaya por favor a verlo. Listo, amén, voy a verlo, ¿qué pasó con él? Hermanos, aquí se extiende esta labor que Timoteo tenía que hacer a la iglesia. De hecho, los tesalonicenses mismos notamos eso. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí tenían que consolarse los unos a los otros, ¿cierto? Y esto es parecido a animarse, consolarse, animarse. Hermanos, anímense con esta enseñanza, cada uno de nosotros. Finalmente, tenemos Hebreos 10:24. Vamos ahí, Hebreos 10:24. Bueno, del versículo 19 es precioso esto. Noten. Así que, típico de una conclusión. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí no está hablando de que tenemos que ir a un cura, ¿cierto? Al Papa, ni siquiera a un pastor. Usted tiene que orar directamente por medio de la oración y encuentra
¿cierto?, al Señor justamente por medio de la oración, por medio del camino nuevo, dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote. ¿Quién es ese sacerdote? ¿Bergoglio? No, ¿quién es ese sacerdote? Es Jesucristo, hermano. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, noten la invitación que hace el autor de Hebreos, es precioso. Acerquémonos, ¿con qué? Con corazón sincero. Hermano, no se le ocurra pensar que usted puede engañar a Dios, por favor. Puede engañar al pastor, a los hermanos, pero por favor, no se le ocurra pensar que puede engañar a Dios. Por eso que dice, acerquémonos entonces con corazón sincero. Me acuerdo de la palabra sincera, ¿cierto? Recuerden que los errores de los carpinteros, ¿cómo se arreglaban antes? Con cera, ¿cierto? Después le pasaban a barniz y no se notaba. Sincera, esa es la idea. Cuidado con tapar los errores. Preséntate ante el Señor como eres. No pretendas ser lo que no eres. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Noten otra vez, en plena certidumbre de fe. Estar seguro en lo que creemos. En plena certidumbre de fe, eso la de convicción. Purificados los corazones de conciencia. ¿Qué tienen mala conciencia? La mejor conciencia, como dice, la mejor almohada es una conciencia limpia. ¿Hiciste algo que no debías hacer? ¿Confesaste al Señor tus pecados? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios? Fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos de algunos pecados solamente. Qué rico, hermano, ¿cierto? Qué bendición. De todos nuestros pecados. ¿No te parece eso grande? Tremendo. Ahora, noten como dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este tiene un lenguaje muy parecido a lo que era el Antiguo Testamento, los lavamientos. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y noten, y considerémonos unos a otros, ¿para qué cosa? Para estimularnos al amor y ¿a qué cosa? A las buenas obras. Esto tiene que ver con amonestar. Hermano, ¿cierto? Tú le puedes decir a alguien, hermano, quería decirte esto, te quiero animar en esto, aunque el texto en sí no está hablando explícitamente de amonestar, se incluye la idea de que también debemos amonestarnos los unos a los otros. De repente yo mando algunos mensajes y pregunto a algunos hermanos, hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó con esto? Seguramente algunos se van a sentir identificados, pero es parte del proceso y parte de la dinámica. Pero hermano, existe una tarea también de usted. Hay hermanos que no hemos visto hace tiempo. ¿Quién tiene que preocuparse de ello? Todos. Muy bien, esa es la respuesta. Todos. No, que el pastor lo haga. No, hermano, todos nosotros. Unos a otros. Termino entonces, hermanos, con la conclusión. La provisión de Dios para una iglesia necesitada. Criterios superiores. ¿Por qué criterios superiores? Porque Dios puso en el corazón de Pablo que no debía mandar a cualquier persona. Primero mandó a alguien, ¿cierto?, preparado, a alguien serio, Timoteo. Ya vimos las características de Timoteo. Segundo, también Dios puso en el corazón de Pablo cuál es la tarea que tenía que hacer Timoteo. Timoteo no va a ir a jugar allá. Por eso hablamos de la provisión de un liderazgo confirmador. Vas directo a qué cosa? Anda a confirmar la fe de los creyentes. No andes jugando con ellos. Bueno, puedes jugar más pichanga, ¿cierto? No es malo, pero por favor, tu prioridad es confirmarlo en la fe. Tercero, la provisión de un liderazgo exhortador. Recuerden que la exhortación incluye, ¿se acuerdan qué es lo que incluía? Exhortar, alentar, consolar y amonestar. Eso es lo que tenemos que hacer quienes estamos aquí por la gracia de Dios, simplemente por la gracia de Dios. Pero también usted, hermano, tiene como responsabilidad exhortar, alentar a otros, ¿cierto? Incluso también amonestar. Hermano, no te veo bien, no estás bien. Por eso, una buena pregunta, y con eso quiero quedarme en esta ocasión. ¿Usted está siendo instruido por la palabra del Señor? Bueno, es una responsabilidad de nuestra iglesia, del liderazgo de la iglesia. Y yo creo que sí. Pero usted, ¿cómo está? ¿Lee la palabra del Señor? ¿Está instruyéndose por la palabra del Señor?
¿Está tratando de priorizar su tiempo libre de buena manera? ¿O pasa toda la tarde en Netflix? Otra buena pregunta es, ¿está reformándose? ¿Está cambiando conceptos y criterios que no son correctos a la luz de la palabra del Señor? Recuerden que la palabra es la que nos forma. Aquí hay información, pero también el propósito de la palabra es formarnos y también reformarnos. Porque nosotros tenemos que cambiar. Si usted llega a un punto de decir, yo ya lo aprendí todo, triste, hermano, triste. Todos necesitamos, estamos aprendiendo. Y eso implica, ¿cierto?, el concepto de estar formándonos. ¿Nota usted que ha cambiado? Por supuesto que los líderes estamos observando a cada uno de las ovejitas del Señor, que no son mías, yo también soy oveja del Señor, por supuesto, pero estamos observándonos cada uno. Por otro lado, y esto es muy importante, ¿estás logrando tener convicciones? ¿Tienes convicciones de verdad? ¿O todavía tienes ciertas dudas? Porque, hermanos, la palabra del Señor es la que va a traer convicciones a su vida, no lo que diga el pastor, con sus ideas personales o a sus experiencias. Hermanos, la palabra del Señor es la que trae convicciones. Y finalmente, hermanos, está firme en el Señor. Recuerden que uno de los propósitos de Pablo era confirmarlos en la fe y exhortarlos para que no se inquietaran en medio de las tribulaciones. ¿Está firme en el Señor usted realmente? Oremos al Señor.